Amén. Esto fueron 7 meses de muchos desvelos, muchas biopsias, muchas visitas al doctor, mucha radiación. Pero en medio de todo eso queremos confesar de que la presencia del Señor, su dulzura, su poder siempre nos estuvo guardando. Y queremos darle la gloria al Señor, ¿verdad? Dios es un Dios real, ¿verdad? Y Cristo es nuestro intercesor, y queremos, ¿verdad?, darle a Él este día, ¿verdad?, como pareja, ¿verdad?, las gracias por este milagro, ¿verdad? Amén, amén. Pero queremos darle la gracia a ustedes también. Queremos darle las gracias a ustedes porque sabemos de que ustedes han estado orando, que han estado llamando, que han manifestado su preocupación. Y sabemos de que esas oraciones han cooperado delante de Dios para llevar este deseo, el cual el Señor ha concedido, ¿verdad? Y no sé, Vero, ¿verdad? ¿Quieres decir algo? Sí, yo quiero decir algo, y lo voy a, ya que tengo aquí mi teléfono sin saber, voy a buscar algo que tengo y lo voy a resumir ahí, porque la palabra es hermosa, hermanos, cuando pasamos por pruebas que no te imaginas que van a venir, y que Dios está ahí, ¿no? El Señor está en la peor tormenta que podamos pasar, y lo hemos visto, y lo habla la palabra. Y lo quiero resumir estas palabras porque no es un testimonio que voy a hablar todo lo que el Señor ha venido trabajando, ¿no?, y hablándonos, pero el punto que está aquí es en Corintios, 2 de Corintios 1:8, y lo voy a leer desde acá. En medio de esta prueba solo oí el susurro del Espíritu Santo en medio del miedo, ¿ya? El miedo. Yo le decía a mi esposo, me siento como sentenciada a muerte. Guay, porque es una noticia de la que tú no sabes qué viene, ¿no es cierto? ¿Ya? Es una enfermedad, ni los doctores te pueden decir todo. Ellos te dicen entre lo que puede pasar hasta lo peor que puede pasar, ¿verdad? Ellos son claros en darte la noticia, te expanden la noticia como es. Sí, así me sentí, y solo sentí el susurro del Espíritu cuando me dijo, be still, y conocer que yo soy Dios. Espera en silencio, porque es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová, dice su palabra. Y sentí el susurro, que ese susurro fue como el acompañante a través de su espíritu, a través de todo este tiempo, cuando venían los momentos de las mareas altas, salía esto, be still, espera en silencio. Luego llegué a este versículo que dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Está Pablo hablando aquí. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos, ¿qué dice? Sentencia de muerte. Y aquí dice, ¿para qué? Y así me sentí yo. Yo decía, Señor, así me siento, abrumada, más allá que de mis fuerzas. Y aún la desesperanza. Wow. Y el Señor dice que abajo, para que no confiésemos en nosotros mismos, dijo Pablo, sino en Dios que resucita a los muertos. Aleluya. Cuando llegó eso, amén, sí, amén. Y dice el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos aún nos librará de gran muerte. Y esto es acá. Yo les doy gracias por esto que dice también acá, porque la Biblia es completa. La Biblia se hace vida, y a través de la palabra Dios nos habla y nos consuela, que no estamos solos,
Y Pablo aquí dice, y en muchas oportunidades, él dice, ustedes, las oraciones de ustedes y el suministro del Espíritu Santo me favoreció para salir en libertad. Eso lo dijo en Filipenses. Pero aquí dice otra cosa: cooperando también vosotros a favor nuestro. Ustedes cooperaron en oración en mi vida, para que por muchas personas sean dadas, ¿qué? Gracias. Y hoy estamos dando gracias, ¿no es cierto? Gracias porque Dios se ha manifestado, ¿ya? A favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y yo le doy gracias a ustedes, a Dios, porque la gloria es de Dios, y la iglesia. A veces nosotros vemos las tribulaciones y las pruebas, ¿verdad? Y te digo esto para terminar. Dios nos ayuda porque estamos para ayudarnos y orarnos por otros. No seamos como los amigos de Job, ¿right? Consoladores, molestos. Usaron su teología equivocada en juzgar, y Dios no se agradó de ellos. Estamos para apoyarnos, para orar unos por otros, y el Señor se ha glorificado aún en la tormenta más difícil. Amén. Amén. Lo último, hermano, porque yo sé que las pruebas continúan en medio de ustedes, ¿verdad? Ahí por ahí está Cari, por ahí está mi hermana, y todos tenemos situaciones con familiares, con seres queridos que están batallando, o enfermedades, o problemas emocionales, o problemas físicos, espirituales, ¿verdad? Continuemos orando y confiando en Dios. Continuemos trayendo el nombre de Cristo y todas nuestras peticiones delante de aquel que es poderoso para salvarnos. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Continuamos el día de hoy en nuestra serie en el libro de los Hechos, que tiene que ver con el nacimiento de la iglesia, el nacimiento de la iglesia. Y esta es una iglesia bebé. Hay una iglesia bebé, está aprendiendo, como los bebés aprenden a dar sus primeros pasitos en un mundo hostil al cual ellos han sido mandados a predicar el evangelio y a ser discípulos de todas las naciones. Amén. Así que el título de este mensaje es La promesa explicada. Y vamos al libro de los Hechos en el capítulo 2, de los versos 22 en adelante. Amén. Y esta es, hermanos, la respuesta del apóstol Pedro cuando los discípulos fueron acusados de estar borrachos. Ahora yo sé de que hay distintas clases de borrachos, ¿no? Hay distintas clases de borrachos. Hay borrachos que se ponen agresivos, que rápido quieren pelear. Hay borrachos que se ponen melancólicos, que se ponen a llorar. Hay otros que quieren regalarlo todo, que se vuelven amigos de todo. Otros les da sueño. Pero una de las cosas que los borrachos tienen en común, que cuando hablan no tiene sentido, ¿no? Lo que dicen, ¿verdad? Uno, ¿verdad?, trata de entender qué es lo que están diciendo, pero el borracho, por la intoxicación del alcohol en su sangre que le llega al cerebro, no tiene sentido. En inglés, they don't make sense. Entonces, algunos de aquellos que habían oído a los discípulos hablar en otros lenguajes y hablar las maravillas de Dios, muchos de ellos estaban perplejos, atónitos, maravillados, pero algunos dijeron: estos están borrachos. Y allí se levanta de todos, se levanta el apóstol Pedro en el verso 22, hermanos, y el apóstol Pedro presenta una defensa de aquellos sus hermanos, pero más que una defensa de sus hermanos, es una defensa del mensaje que está saliendo de sus labios. Hermanos, y dice el verso 22, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos impías y le matasteis.
quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo dominio de ella. Porque David dice: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, este es Pedro explicando el Salmo. El patriarca David, yo os puedo decir confiadamente que murió. Entonces, ¿por qué habla de que nunca va a haber corrupción? Él fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, a quien, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, su corazón fue cortado, y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, para tanto como el Señor Dios llame. Con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Amén. Señor, al leer tu palabra, no nos deja de asombrarnos tu fidelidad, Señor, tu majestad, tu grandeza. Gracias te damos, Señor, porque podemos leer esta porción de tus escrituras y ser confortados, y ser asegurados, y ser, Dios mío, empoderados por la misma también. Te damos gracias, Señor. Te pedimos de que tu Espíritu se mueva en estos próximos minutos mientras escudriñamos tu palabra bendita. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Al nacer esta iglesia bebé, decimos de que es comisionada con una tarea gigantesca. Aquellos hermanos que estaban llenos de temor, aquellos hermanos que habían salido corriendo del Getsemaní, aquellos hermanos que muchos de ellos ya habían salido de Jerusalén decepcionados porque Jesús había muerto, ahora se acercan a Jesús ya resucitado, y de los labios de Jesús escuchan la siguiente tarea: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos de que estamos de acuerdo al decir de que una tarea tan gigantesca como evangelizar todo el mundo, cuando todo el mundo era hostil y cuando tú eras simplemente 120, un grupo pequeñito, hermanos, esa era una tarea que iba más allá de lo que ellos eran capaces de hacer. El Señor Jesús sabe esto, y por eso les dice: pero no salgan de Jerusalén, esperen en Jerusalén hasta que ustedes reciban la promesa del Padre, que es, hermanos, el poder con el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Así que ellos se quedan en Jerusalén en obediencia, en donde serán investidos con el imparable poder del Espíritu Santo. Pastor José predicó acerca de esto. Allí ellos son alimentados a través de una palabra, hermanos, que también es imparable. Ahí su sentido de la comunidad viene y se llena, hermanos, de esperanza, alentados por la promesa del Señor, que al irse les promete venir una segunda vez. Así que aquellos 120 esperan en devoción a Cristo, en unidad
con Cristo, pero también los unos con los otros, y entonces reciben lo que estaban esperando. Un viento recio sacude aquella sala, aquel aposento alto, y a través de este viento recio aparecen lenguas de fuego que se posan sobre sus cabezas y empiezan a hablar en otros lenguajes. Y la gente que está en Jerusalén en aquellos días, porque estaban allí para celebrar la fiesta del Pentecostés, se quedan atónitos, se quedan perplejos, se quedan, hermanos, maravillados, boquiabiertos de lo que están escuchando. Y ellos vienen y dicen, pero no son estos galileos, no son esta gente del campo afuera de Judea, ¿y por qué los oímos hablar en nuestros propios lenguajes? Si nosotros venimos del Ponto y del Asia y de Mesopotamia y somos romanos, aún de las regiones del África, hermanos, ellos empiezan a escuchar a aquellos hermanos hablar en otras lenguas. Pero ¿qué es, hermanos, lo que ellos están hablando? Son las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios son expresadas, hermanos, en docenas de lenguajes. Y el mundo, hermanos, está atónito, el mundo está asombrado y perplejo. Estamos nosotros viviendo un cristianismo, hermanos, que aún maravilla el mundo. Yo entiendo, hermanos, de que el Pentecostés fue un evento único en la historia redentiva de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios, el cual habita en cada creyente y lo sella para salvación, también, hermanos, continúa el día de hoy capacitándonos, empoderándonos para llevar y continuar la misión que es ir y predicar las maravillas y las virtudes de Cristo. Yo a veces me pregunto acerca de mi mismo cristianismo, si es un cristianismo que todavía maraville al mundo, si ellos pueden ver a Cristo a través de mis palabras y a través de mis actos. A veces me pregunto, Señor, ¿será que hemos dejado de maravillar al mundo porque nos parecemos demasiado al mundo? Porque tenemos mucho del mundo en nosotros. ¿Será que a veces ya el mundo no se maravilla porque nosotros queremos convencerlos y maravillarlos, pero queremos hacerlo sin la llenura del Espíritu Santo de Dios? El Señor le dice a la iglesia, quédense en Jerusalén, ustedes van a necesitar esto. Pero para aquellos que no estamos conformes con un cristianismo de segunda clase, una versión subpar, hermanos, de la fe cristiana, hay buenas noticias. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios continúa visitando, continúa capacitando, continúa libertando, continúa, hermanos, sanando, continúa, hermanos, en su obra santificadora y en su obra empoderadora para que la iglesia lleve el mensaje de Cristo Jesús. El Espíritu Santo continúa haciendo su obra para que nuestras vidas testifiquen de Jesús. Así que no tenemos por qué conformarnos con una versión subpar de la fe cristiana cuando podemos ser llenos del Espíritu de Dios. Tenemos simplemente que desearlo, tenemos que pedirlo y tenemos que buscarlo. Y ciertamente si lo esperamos, hermanos, lo experimentaremos. ¿Cuántos quieren ser aquí llenos del Espíritu de Dios? Amén. Así que una vez más, algunos quedan asombrados y otros vienen y dicen, no, esto es lo que pasó, es que fueron al happy hour y vienen bien borrachos y por eso están hablando cosas que nadie entiende. Pero Pedro defiende a los discípulos, pero como decía, más que defenderlos a ellos, él defiende el mensaje que ellos estaban dando, que es el mismo mensaje que nosotros continuamos dando hasta el día de hoy. Este mensaje, este evangelio es el mismo que nosotros, hermanos, estamos llamados a predicar y estamos llamados a compartir con todo aquel que nos oiga. No es la tarea de predicadores profesionales, es la tarea de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y este evangelio, hermanos, tiene tres características que yo quiero mencionar, bien simples, y voy a ir a través de ellas con cierta rapidez. El primero parece bien obvio, hermanos, pero es, hermanos, engañosamente algo que puede dejar de estar al frente de lo que nosotros conocemos como el evangelio.
Primer punto es de que nuestro mensaje, el mensaje de ellos, el mensaje de toda iglesia de Cristo Jesús, es un mensaje que es acerca de la persona y la obra de Cristo Jesús. El evangelio es acerca de Cristo Jesús. Uno de los versos más pequeñitos de la Biblia, y uno de mis favoritos, está en Marcos 1:1. Cuando Marcos viene y empieza a escribir el evangelio, y él dice: este es el evangelio del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, porque el evangelio es acerca de Cristo Jesús. El evangelio es acerca de su vida. Verso 22, varones israelitas, escuchen estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios, señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, como vosotros mismos lo sabéis. El mensaje que nosotros predicamos es acerca de la vida de Cristo, una vida obediente al Padre, una vida, hermanos, de santidad perfecta como la que nosotros no podemos vivir. Una vida, hermanos, de piedad y de integridad, hermanos. Una vida justa. Pero no solo, hermanos, en la manera en que él vivió, sino también los milagros, las enseñanzas, los prodigios que él hizo y su poder en contra de las entidades de las tinieblas. El mensaje que predicamos, hermanos, no es acerca de nosotros mismos. El mensaje de, hermanos, la iglesia no es un mensaje de vanas y huecas filosofías. El mensaje, hermanos, del evangelio, el que tiene poder para salvar, es acerca de la persona y la obra de Jesús. De tal manera que nosotros predicamos la vida de Cristo y predicamos también la muerte de Cristo. Viene Pedro y explica el mensaje. Es acerca de la vida de Jesús, pero es acerca también de la muerte de Jesús. Verso 23. A este Jesús, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste. Este no es simplemente, hermanos, un evento histórico, la muerte de Jesús. El apóstol Pedro lo hace bien personal. Ustedes lo mataron por manos de los impíos. Hace muchos años salió una película muy famosa, La Pasión de Cristo, ¿verdad? La Pasión de Cristo. Y la Pasión de Cristo suscitó una controversia. ¿Quién fue el que mató a Jesús? Y distintos grupos se echaban la culpa y decían: no, esos fueron los romanos, que si no hubiera sido por Poncio Pilatos, ellos tenían la espada y la autoridad, los judíos no podían hacerlo. Pero otros decían: estos fueron los judíos, ellos fueron los que hicieron el complot, ellos fueron los que vinieron y convencieron a Pilato para que se hiciera, los que gritaron: crucifíquenle. En el evangelio, hermanos, algo es bien claro. A Jesús, hermanos, a pesar de que todos son, judíos y gentiles, responsables de haberlo matado, el Señor viene y dice: a mí, mi vida, nadie me la quitó, sino yo la puse. Él pone su vida por amor. Sin embargo, hermanos, en la soberanía de Dios nosotros vemos de que ambos, judíos y gentiles, son reos de haber, hermanos, llevado a Cristo a la cruz y clavado aquellos clavos. De tal manera, mis amados hermanos, que el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio que habla de la vida de Cristo, y es un evangelio que habla de la muerte de Cristo, y nosotros cantamos y predicamos y testificamos, y, hermanos, llena nuestro corazón y emociona nuestras vidas, hermanos, y lloramos acerca de estos eventos 2000 años después. El mensaje que predicamos es acerca de Cristo Jesús. Pero no predicamos solo su muerte, sino predicamos también su resurrección. Una vez más, Pedro, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de muerte. Verso 27, citando, hermanos, el Salmo: pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 32, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Y uno se pasea por los cementerios. Yo no sé si eso se acostumbra, ¿verdad? Para la gente millonaria y los ricos tienen grandes mausoleos en donde sus restos mortales están depositados.
con ángeles y esculturas preciosas y grandes cruces. La tumba de Cristo Jesús está vacía. Porque nosotros predicamos, hermanos, la vida, predicamos la muerte y predicamos la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Ese es el Cristo a quien nosotros anunciamos. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, hermanos, él viene y resume el evangelio de esta manera. Me fascina este versículo, 1 Corintios 15, hermanos, del 1 en adelante. Él viene y dice lo siguiente: yo os entregué en primer lugar lo que asimismo recibí. Este es el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el evangelio. Ya ves que tú puedes ser evangelista también. Lo que necesitas es creer en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo, y recibir, hermanos, el Espíritu Santo para que Él lleve este mensaje a donde quiera que tú estés. Pablo, escribiéndole a Timoteo, tratando de organizar las iglesias, hermanos, en donde había desorden, donde había falsos maestros y donde había gente que se creía versada en la ley y no lo era. Pablo viene y le dice a Timoteo lo siguiente: Timoteo, mira, palabra digna y fiel de ser recibida por todos es esta. Este es el centro, el corazón de nuestra doctrina. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo me cuento como el primero. Este es el evangelio de Cristo Jesús. Ahora parece un punto demasiado obvio, hermanos, que este evangelio sea acerca de Cristo, su vida, muerte y resurrección, pero hay muchos otros evangelios. Hay falsificaciones de este evangelio. Ahora, si tú eres una hermana, ¿verdad? Si tú eres una mujer y si tú vas y te venden una bolsa y te dicen que es de marca, que es Gucci, y tú pagas $20 y después te das cuenta de que era algo falso, las consecuencias no van a ser muy grandes. Simplemente alguien te tomó el pelo, ¿no? Y si a ti te venden un reloj, un Rolex, no, me están vendiendo un Rolex a $50, ¿verdad? Porque hay necesidad, ya, y yo le di los $50 y aquí está mi Rolex, y te quedan viendo y dice, ese no es un Rolex. Te engañaron. Pero bueno, te tomaron el pelo. Pero no podemos permitir que nos tomen el pelo con el evangelio. No podemos aceptar, hermanos, sino el evangelio que Pedro está defendiendo acá, que es nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Por eso, cuando los Gálatas estaban recibiendo otro evangelio, Pablo viene y les dice: ¿quién los hechizó a ustedes? ¿Quién los hechizó? En inglés, bewitched. Está insinuando de una manera bien clara, hermanos, de que detrás de los falsos evangelios está Satanás. Y por eso, hermanos, nosotros debemos de tener bien claro: el evangelio en el que yo creí es acerca de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay otros mensajes que no son el evangelio y que pasan por ser el evangelio. Los menciono rápidamente, pero tú los has oído. El falso evangelio de la prosperidad, en donde Cristo murió en la cruz para asegurarme una billetera bien gorda, que yo maneje el mejor de los carros y tenga el mejor de los trabajos porque yo soy hijo de Dios. Este es, hermanos, un falso evangelio. El falso evangelio del legalismo, en donde se anuncia de que Dios hizo su parte al mandar a su hijo, pero de que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte si nosotros tenemos esperanza de ser salvos. En este evangelio, hermanos, la salvación es una cooperación entre Dios y el hombre, hermanos, y Pablo condena esto porque esto era lo que estaban haciendo los Gálatas. Hay otros evangelios. Hay evangelios de superación personal, en donde Dios es meramente un gurú o un coach de vida para ayudarnos a vivir
vidas más sanas, más holísticas. El evangelio del moralismo, en donde el mensaje del cristiano es reducido a ser una persona virtuosa y buena, con tal de ser cada día mejor. El evangelio del misticismo, de la nueva era, con ritos y prácticas humanas pseudo espirituales. Todos tienen algo en común. No son acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y todos ellos y otros que hay devalúan, hermanos, la suficiencia, la perfección, la grandeza del evangelio que nosotros hemos creído. El evangelio de Cristo, hermanos, nosotros lo defendemos porque es el único, hermanos, que tiene la capacidad de salvar. Por eso Pablo viene y dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es que poder de Dios para salvar al judío primero y después al griego. Es el único que salva, es el único que continúa salvándonos en la tribulación, en la aflicción, cuando uno se siente solo, cuando se siente enfermo, cuando se siente malentendido. ¿En dónde encontramos esperanza? En el evangelio, en el amor de Dios, hermanos, manifestado gloriosamente en el Calvario. Ahí es donde nosotros vamos y entendemos de que Dios nos ama. Ahí entendemos, hermanos, si nos sentimos culpables, de que en Él hay perdón. Ahí entendemos que, hermanos, si nos sentimos enfermos, por sus llagas somos sanados. Si nos sentimos atados, ahí entendemos de que Él vino a libertar a los cautivos. Por eso, hermanos, nos quedamos con el evangelio de Cristo Jesús. Pero este mensaje, hermanos, que le fue entregado a la iglesia del principio y nos es entregado a nosotros, decimos además que es un mensaje que fue endosado, planeado y concebido por Dios el Padre. Podemos a veces presentar el evangelio como que esto lo planeó Jesús. Él fue el que decidió venir y aplacar la ira de un Dios airado, y entonces Él murió en la cruz mientras el Padre estaba con los brazos cruzados en el cielo, listos para castigarnos. Pero esa no es la realidad de las Escrituras. Hermanos, el evangelio fue concebido en el corazón de Dios, nuestro Padre Celestial. El plan de redención, hermanos, fue concebido, hermanos, de una manera trinitaria, y la huella del Padre Celestial está aquí, hermanos, para que todos lo veamos. Varones israelitas, Jesús el Nazareno, varón confirmado por ¿quién? Dice el verso 22, confirmado por Dios. Es a través de la confirmación del Padre que Jesús viene, hermanos, y hace milagros, prodigios y señales. Dios es el que las hace a través de Jesús. O sea que en su vida, hermanos, el Padre no solo envía al Hijo, sino lo confirma. Y cuando Jesús muere en la cruz, hermanos, es el Padre el que lo entrega. Sorpréndete, verso 23. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en la cruz. El Padre entrega al Hijo. Es el plan predeterminado del Padre, a pesar, hermanos, de que el hombre es moralmente responsable de haberlo hecho. Pero en este evangelio, hermanos, el Padre envía, confirma, entrega, y el Padre también resucita y exalta al Hijo. Verso 24, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte. ¿Quién resucitó? A Cristo. Dios lo resucitó. A este Jesús, verso 32, lo lees en tu Biblia, lo resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Y no solo lo resucitó, hermanos, verso 33, así que fue exaltado, hermanos, por Dios, que lo puso a su diestra. Tú sabes, el versículo más famoso de la Biblia muestra, hermanos, cómo el evangelio tiene, hermanos, la marca y el corazón, el endosamiento, la planeación y la concepción del corazón de Dios. Porque el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, nos dice que, porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna.
El mensaje que nos ha sido entregado, hermanos, es un mensaje concebido en el corazón de Dios. Es el plan redentor de Dios el Padre, involucrado hasta en los más mínimos detalles. Y por eso es un mensaje imparable. Y por eso es un mensaje, hermanos, indetenible, eficiente. Es un mensaje que salvará, hermanos, a todo aquel, hermanos, que venga, hermanos, y el Señor determine que va a ser salvo. Por eso nosotros seguimos creyendo en este mensaje. Por eso nosotros descansamos, hermanos, en el poder del Evangelio. Porque Dios lo concibió, Dios lo autorizó, nació en la mente de Dios. ¿Qué trae tu corazón eso? No trae seguridad de que Dios planeó esto y que nadie va a detener su mano. No hay mensaje como este. Es un mensaje imitado, nunca igualado, porque esta es la más grande historia nunca contada. ¿Por qué? Porque Dios es el que la cuenta y ahora nosotros la repetimos. Y al ver yo, hermanos amados, ver que, hermanos, este es el plan de Dios en el Evangelio, en el mensaje que nosotros predicamos. Y al cuestionarme, hermanos, por qué Dios lo hizo, yo entiendo, hermanos, de que Él lo hizo para su gloria. Él se glorifica, hermanos, en traer a todos los reinos de este mundo bajo sus pies. Y Él se glorifica también, hermanos, en venir y establecer de que no hay Dios aparte de Él. Sin embargo, hermanos, Juan 3:16 me dice de que este evangelio Él lo mandó también por amor de nosotros. Qué amor más enternecedor. Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz por mí. Así que si tu corazón está el día de hoy sintiéndose solo o sola, si tu corazón el día de hoy se siente confundido, abandonado, malentendido, a veces nos sentimos así, ¿no es cierto? Desamparados. Pero aquellos que están en Cristo, hermanos, pueden decir: yo soy el objeto del más grande de los amores. Dios me amó, que mandó a su Hijo a morir por mis pecados. Así que si no eres cristiano aún, si hay alguien en medio de nosotros que está todavía en las afueras tratando de decidir si entra, estás escuchando este mensaje y ves cómo el resto de la gente se emociona y tú dices: ¿será que Dios me está hablando? Déjame decirte que no hay amor que se compare con el amor de Dios desplegado en el mensaje del Evangelio. Así que ven hoy en arrepentimiento y en fe y únete al número de sus discípulos, porque es una bendición que no tiene comparación. Amén. En tercer lugar, nuestro mensaje es empoderado y aplicado por el Espíritu Santo de Dios. Hemos dicho de que este mensaje, hermanos, de la iglesia bebé, de la iglesia primitiva, es un mensaje acerca, hermanos, de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Hemos dicho de que es un mensaje poderoso porque fue concebido, hermanos, en el corazón de Dios, que fue, hermanos, el que estableció, confirmó, entregó a Cristo y lo resucitó de entre los muertos. Pero este es un mensaje que fue también planeado y concebido, hermanos, por Dios, pero es empoderado y aplicado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que habla acá y defiende a los 120? ¿Quién es el que se levanta y se pone de pie y se pone a defenderlos? Bueno, en el verso 14 dice acá de que fue, hermanos, el apóstol Pedro. Verso 15 del capítulo 1, ¿verdad? Y luego acá vemos que también es Pedro el que se levanta. Capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y de ahí en adelante. Pero espera un segundo. Yo te pregunto, este Pedro que se pone de pie y alza la voz y habla con tanta seguridad, este Pedro que está haciendo una exegesis de Cristo, de los salmos mismos, este Pedro que viene y le dice a los judíos: ustedes lo mataron por manos de los gentiles. Este Pedro es el mismo que había salido corriendo del jardín del Getsemaní, ¿o es otro Pedro? Es el mismo, ¿no?
Este Pedro es el mismo. Yo te pregunto que aquel Pedro que cuando una niñita le dijo: tú eras uno de los seguidores de Jesús porque yo te vi. Aquel Pedro se cubrió, se disfrazó y dijo: niña, tú no sabes lo que estás diciendo. Y hermanos, juró y perjuró de que él no conocía a Jesús, negándolo 3 veces antes de que el gallo cantase. ¿Será que este Pedro es el mismo Pedro que le sugirió a Jesús que no fuera a la cruz? El mismo Pedro. Pero ahora miremos, hermanos, a Pedro, verso 14 del capítulo 2, se pone en pie con los 11, alza la voz y les habla. Y una vez más, cuando él viene, hermanos, y les explica el salmo en el cual David dijo que no verá corrupción, él viene y dice: hermanos, varones, hermanos, verso 29, yo os puedo decir libremente y confiadamente de que esto no es acerca de David. Wow, Pedro. Y luego, hermanos, él se voltea hacia los judíos y les dice: ustedes crucificaron a ese Jesús. ¿Qué le había sucedido a Pedro? Bueno, sobre Pedro, hermanos, había descendido el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que había pasado. Eso es lo que había pasado. Porque nadie cambia, hermanos, en 50 días, como está cambiando Pedro acá. Aquí está sucediendo algo sobrenatural que está tomando, hermanos, a este hombre frecuentemente impulsivo, frecuentemente, hermanos, en el lado, hermanos, equivocado de la sabiduría. Lo está tomando, hermanos, este espíritu de tal manera que se para enfrente de miles, hace exégesis de las escrituras, les muestra el evangelio de Cristo con precisión. Y luego, hermanos, viene y lo señala a ellos como responsables de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje nosotros no lo entregamos, hermanos, con nuestro poder. Nuestro mensaje, el mensaje del evangelio, no es entregado, hermanos, con palabras de humana sabiduría. Nosotros no nos ensarzamos en preguntas con otros, hermanos, creyendo, hermanos, que nosotros tenemos el mejor argumento. No, hermanos, nosotros vamos y entregamos el mensaje del evangelio sabiendo de que el Espíritu Santo está con nosotros y Él va a tomar las palabras, hermanos, y nos va a ayudar para alcanzar los corazones de las personas. Próximo mes vamos a reiniciar nuestras actividades de evangelismo. Amén. ¿Cuántos están contentos y cuántos quieren apoyar esta actividad de evangelismo? Amén. Hay muchos, hay pocos. Es la misión de la iglesia. Es más, después de que termine acá, yo te voy a invitar a que vayamos allá donde hay café y vamos a orar, todos los que estemos interesados en de que esta actividad sea algo que el Señor guíe. Vamos a irnos 5, 10, 15 minutos y vamos a orar. Hemos designado a Diego. Diego está acá presente, ¿verdad? Para que él venga, ¿verdad? Y esté al frente de este ministerio, ¿verdad? Y vamos a orar también por él. Y cuando vayamos a predicar, no importa dónde vayamos, ya sea un mall, ya sea en Starbucks con alguien, ya sea que hagamos algún día una campaña evangelística. Sería bueno una campaña, Jonathan, allá, ¿verdad? Una carpa, y que invitáramos al vecindario y le dijéramos: ¿qué mensaje? El viejo mensaje de Cristo y de su amor, vida de Cristo, muerte de Cristo, resurrección de Cristo. Y en este evangelio hay que perdón de pecados y salvación. No importa los métodos que usemos, los métodos son buenos. Los talleres de evangelismo ayudan. Pero no dejamos, hermanos, a un lado lo que el Señor dijo: estén en Jerusalén y vayan con la investidura del Espíritu Santo a hacer lo que les envío. Así que este mensaje empodera al mensajero, aquel que lo lleva. No vamos con nuestra astucia, no vamos con nuestra sabiduría. Vamos, hermanos, con la llenura del Espíritu Santo. Esto es lo que le está pasando a Pedro cuando se pone en pie y empieza a hablar con denuedo.
Pero el Espíritu no solo empodera al mensajero, hermanos, sino también aplica el mensaje al oyente. ¿Qué es lo que sucede aquí en el verso 37? Cuando ellos oyen aquella palabra, ya, seguramente en medio de aquellos había gente que habían dicho: crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás. Y ahora, hermanos, son enfrentados con el mensaje del Evangelio, y ese mensaje, hermanos, lleva detrás el viento del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Me fascina el inglés que dice que fueron cortados en el corazón. ¿Quién puede cortar el corazón sino el Espíritu Santo de Dios? Para que un corazón que es duro, un corazón que rechaza las verdades del Evangelio, un corazón que es indiferente, hermanos, de repente sea compungido y sienta, hermanos, de que cuando el Evangelio se está hablando para él. Es el Espíritu el que aplica el mensaje al oyente. Al oír esto, compungidos de corazón, le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Esta es la obra del Espíritu. Eso no lo puedo hacer yo, eso no lo puedes hacer tú. Nosotros somos vehículos de este mensaje, hermanos, que fue concebido por el Padre, que fue ejecutado por el Hijo, y ahora es el Espíritu Santo aplicándolo a los corazones de aquellos que van a creer. Ungidos de corazón. Y Pedro viene y les dice: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y vosotros también recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vayáis y prediquéis el mismo evangelio. El Espíritu aplica el mensaje al oyente. El Espíritu empodera al mensajero. Por eso no importa, quizás tú eres alguien con muchas dudas acerca de tus capacidades y tus habilidades. Tú dices: no, pastor, yo apenas puedo abrir la boca. Yo soy tímido, tímida, yo soy tartamudo, que por cierto, eso fue lo que dijo Moisés. Yo soy muy inexperto, que por cierto, eso fue lo que dijo Jeremías. O esto no es para mí, yo tengo otros dones, que por cierto, eso fue lo que dijo Amós. Señor, yo soy muy pecador, por cierto, eso fue lo que dijo Isaías. Y el Señor los juntó a todos sus profetas y les dijo: no digas que soy niño, no digas de que eres demasiado pecador, no digas de que tú eres, verdad, tartamudo, verdad, porque no eres tú, es lo que yo voy a hacer a través tuya. Toma este mensaje, iglesia, Christ Family, tomemos este mensaje poderoso, sencillo, y hermanos, buscando la llenura del Espíritu Santo, llevémoslo. Tú que te cuestionas, ponte a la disposición del Espíritu Santo, y tú puedes ser usado de una manera poderosa en el reino de Dios. Porque es el Espíritu el que va a tomar las palabras y las va a aplicar. Qué consuelo esto para aquellos que tenemos seres queridos que el día de hoy todavía se resisten al mensaje del Evangelio. Qué consuelo. ¿Por qué? Porque no soy yo tratando de ganar los argumentos. No soy yo queriendo convencerlo, ¿verdad? Bibliazos, ¿verdad? O amenazándolo con el infierno. O no soy yo, ¿verdad? Desesperado porque la persona entienda. No, hermanos. Traemos el mensaje del Evangelio y sabemos, hermanos, de que el mismo Espíritu que cambió a Saulo y lo hizo Pablo, sigue moviéndose en medio de nosotros. Sigue moviéndose en medio de nosotros. Nosotros éramos todos Saulos de Tarso, y ahora, hermanos, el Señor nos ha hecho vasos para su gloria. El mismo Espíritu que en la visión de Ezequiel, hermanos, vino, hermanos, e hizo
de que un valle de huesos secos, bien secos, se volviera un ejército de gente, hermanos, obediente a la voz de Jehová, el mismo Espíritu, hermanos, opera en los hijos de Dios y en su iglesia el día de hoy. Y por eso nosotros descansamos en el Señor, en su poder, en su evangelio, en su Espíritu, y dependemos del Señor mientras continuamos orando, hermanos, porque el mismo mensaje que ellos predicaban es el mensaje que nosotros predicamos. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, aquel día de predicar este evangelio, hermanos, y de explicar de que esto no es una filosofía más, sino que esto es, hermanos, el plan redentivo de Dios, usado por el Espíritu de Dios? ¿Qué fue lo que sucedió ahí, hermanos? Bueno, la palabra del Señor nos dice, hermanos, de que aquel día, después de recibir la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dejando a un lado el número, déjame decirte qué cosa más hermosa cuando alguien se bautiza, ¿no? Qué cosa más preciosa cuando alguien desciende a las aguas del bautismo y dice: Señor, yo ya no soy lo que yo era ayer. Ahora yo soy tuya. Ahora yo soy tuyo. Ahora yo te pertenezco a ti. Si mis pecados, Señor, eran, Señor, muy rojos, tú los has vuelto blancos. Señor, ahora yo estoy a cuenta contigo. Este es, hermanos, el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. No tienes que ser bueno para recibirlo, solo tienes que ser pecador. Y qué bueno, porque aquí todos lo somos. No hay nadie mejor que el otro. Termino con 3 reflexiones pastorales. Este es el evangelio que nosotros creemos y predicamos. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es el único evangelio que Dios nos ha autorizado a predicar. Nosotros somos mensajeros de Él. No le añadimos y no le quitamos. No nos ponemos a inventar, mucho menos comerciamos con Él. Porque este es el evangelio que predicó el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Por Él dieron sus vidas, hermanos, y nosotros acá en Miami, en el año 2025, continuamos predicando el mismo evangelio. No lo adulteramos, hermanos, y no recibimos otros evangelios. Es más, el Señor viene y usa una palabra muy fuerte para otros evangelios, hermanos, y dice: los tales sean, ¿qué? Anatema. Significa maldición, porque apartan a la gente del camino de la salvación. Esta es la única manera de llegar a Dios. Este es el evangelio, segunda reflexión, en que nosotros creemos y predicamos. ¿Por qué? Porque es el único evangelio que salva almas y transforma vidas. Es el único evangelio que salva. Sabes que a nosotros no nos gustan los monopolios, ¿no? ¿Verdad? Si tú quieres comprar un celular, te vas a Verizon, te vas a AT&T, te vas a T-Mobile, ¿verdad? Te vas a Cricket, no Willy. Está bien, tenemos diferentes opciones, pero si tú quieres ser salvo, quieres tus pecados perdonados, la única manera de hacer eso es a través de Jesús. No es a través de este camino, no es a través de mi manera, no es a través yo pienso así y yo pienso así. ¿Sabes por qué? Porque si tú piensas de que a través de otros caminos tú vas a llegar a Dios, tú estás en controversia con aquel que dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo. Este es el evangelio que nosotros creemos y predicamos. Es el único evangelio que salva almas y transforma vidas. Si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres tener esa comunión con Dios, si tú quieres experimentar perdón de pecados, si quieres experimentar libertad, si quieres experimentar
seguridad. Solo a través del Evangelio de Cristo tú puedes experimentar estas cosas. Este es el Evangelio que nosotros creemos y predicamos, porque es el único que honra a Dios. El único que honra a Dios. Los demás son copias, fotocopias de segunda y tercera clase creadas por el hombre. No le dan la honra a Dios. Este Evangelio le da la honra a Dios, porque Él fue el que lo concibió. Este Evangelio es el único que exalta a Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos acá y exaltamos a la persona de Jesús, hermanos, y qué delicioso es exaltar la persona de Jesús. Nosotros estamos haciendo lo mismo que el Padre hizo con su Hijo, exaltarlo y sentarlo a la diestra. Y nosotros exaltamos a aquel que nació, pero exaltamos a aquel que murió, pero exaltamos a aquel que también resucitó, el que estuvo muerto y ahora vive. Este es el único Evangelio en donde nosotros podemos descansar en la obra del Espíritu Santo de Dios. Sabemos de que somos beneficiarios de ese Espíritu que continúa moviéndose, hermanos, empoderándonos y llevándonos, hermanos, a predicar y aplicándolo al corazón de aquel que ha de ser salvo. Así que aquellos que han abrazado este Evangelio, a ver cuántos acá han abrazado este Evangelio como la verdad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si tú has abrazado este Evangelio y has dicho yo me quedo con este Evangelio, tú eres salvo. Salvo de la muerte, salvo de la condenación del pecado, salvo del poder de Satanás. Y este Evangelio todos los días continúa salvándonos. Nos salva de nuestros temores, nos salva de nuestras ansiedades, nos salva de nuestros patrones de pecados, por el poder santificador, hermanos, del Espíritu de Dios. Así que continuemos deseando, pidiendo y buscando ser llenos del Espíritu de Dios para poder anunciar y vivir un evangelio pleno. Pero si tú no has abrazado este evangelio, si como digo, tú estás en las afueritas, ¿verdad?, viendo lo que está pasando, a veces crees de que Dios te habla y a veces crees de que esto simplemente es un experimento religioso de alguien que te quiere manipular. Yo espero que el Espíritu de Dios haya hablado a tu corazón el día de hoy. ¿Sabes? Porque lo que Dios quiere darte es paz. Lo que Dios quiere darte es gozo. Lo que Dios quiere darte es libertad. Yo no puedo mover tu corazón, pero se lo dejo al Espíritu de Dios. Él sí lo puede hacer. Ahora te expreso mi deseo, que te unas a los 120. ¿Quién no vemos 120, no? Que te unas al número de los discípulos del Señor. Esa iglesia que es indetenible e imparable e invencible, porque cree en un Dios invencible. Amén. Amén.